Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el día en el que celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día en el que a través de su palabra y de los sacramentos somos reconfortados en Él, el domingo. Hoy, domingo 25 de enero de 2026, la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo ordinario y en este año celebramos el séptimo domingo de la palabra, domingo que instituyó el Papa Francisco. Durante los próximos 55 minutos aquí en Radio María puedes escuchar el magazín de las mañanas del domingo, Dies Domini, el Día del Señor, de 8 a casi 9 de la mañana. Una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Podéis escuchar este programa también a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de las plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si queréis escribirnos, lo podéis hacer a través del correo electrónico directo del programa, diesdomini@radiomaria.es. Y como cada domingo, comenzamos el programa con una oración. Todos los programas en Radio María, en sus 27 años aquí en España, como hemos celebrado en estos días, siempre está presente la oración. Por eso nos ponemos en manos de Dios y comenzamos nuestro programa con la oración colecta de este tercer domingo del tiempo ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Al inicio de la oración, reconocemos a Dios como todopoderoso y eterno. Estos dos títulos de la grandeza de Dios, en concreto se la dirigimos a Dios Padre y le pedimos que oriente nuestros actos. Fijaos, aquí no pide ni nuestros pensamientos ni nuestras palabras, nuestros actos, según su voluntad. Dice, para que así merezcamos abundar en buenas obras en nombre de su Hijo Jesucristo. Es decir, le pedimos al Padre que haga en nosotros la obra de la salvación para que así se dé en nosotros su obra, para que nosotros podamos actuar conforme su voluntad. ¿Y quién es el que ha podido hacer la voluntad del Padre totalmente, humildemente, sin resistirse al mal? Su Hijo Jesucristo. Él primero como modelo y ejemplo, pero también como actor en nuestra vida a través del Espíritu Santo que se nos da en la Iglesia, puede hacer en nosotros maravillas, puede hacer a través de nosotros su obra.
Que seamos hoy instrumentos que transparenten la acción de Dios en su Iglesia. Y después de hacer la oración oportuna, pues vamos a adelantar los temas y secciones que trataremos en el programa de hoy, con el sumario de Dies Domini 25 de enero de 2026. El sumario de Dies Domini. Comenzaremos con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de algo muy oportuno al terminar hoy el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y el padre Jesús Colado, en su sección sobre la liturgia, nos va a hablar de otro de los gestos que empleamos en la liturgia y que nos va a explicar y a clarificar. Le escucharemos más adelante. Haremos un breve comentario de las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario. Lecturas que nos muestran cómo Jesús comienza su vida pública, eligiendo a los primeros discípulos, viviendo en Cafarnaún y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaremos con buena música. Y en la segunda parte del programa hablaremos de la jornada que se celebra hoy, el Domingo de la Palabra de Dios. Es el 7º año que celebramos este domingo tan especial. Y concluiremos nuestro programa con el repaso de los santos de la semana de la mano del padre Juan José Rodríguez. Y como siempre vamos a dar paso a la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. En su anécdota edificante de hoy nos va a hablar de un aspecto en cuanto a la relación de la Iglesia ortodoxa y católica, en una experiencia que él tuvo. Y es muy a propósito, pues hoy concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero antes de escuchar al padre Julio Rodrigo, quiero precisar algunas de las cosas que el pasado domingo en el programa Dies Domini pude explicar sobre la relación entre la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y también el resto de ramas, sobre todo protestantes. En cuanto a la Iglesia ortodoxa, hay que decir que es el cristianismo que más se acerca al catolicismo, y es verdad que por cuestiones históricas, políticas y también teológicas, pues llevamos separados más de un milenio. Como explicábamos, una de las cuestiones teológicas es el filioque, que lo explicamos, que decimos en el credo, pero sobre todo, y creo que no sé si quedó esto claro, no están sometidos a la Iglesia de Roma, al Papa, aunque ellos sí creen en la sucesión apostólica de una manera más o menos igual que nosotros, teniendo patriarcas, obispos, aunque son autocéfalas, y hay muchas variantes de la Iglesia ortodoxa, como sabemos, ¿verdad? Depende de los lugares, ¿no? Rumana, rusa, griega. Bien, después están iglesias orientales que han vivido y han bebido de toda esa tradición, que sí se han mantenido bajo la cabeza de Roma, del Papa. Por lo tanto, estas iglesias sí que son católicas, las llamamos así. Son las iglesias orientales católicas. Pero no estamos hablando de los hermanos separados en este caso. Los hermanos separados son los ortodoxos que vivimos desde hace más de un milenio, como os decía, desde el siglo XI después de Cristo, en esta separación. Por otra parte están los protestantes, y solamente precisar que, mientras que explicaba esto, dije que surgió después del cisma de Occidente, y es una errata, un error que cometí y que debo corregirlo. No surgió el cisma de Occidente, porque el cisma de Occidente es más bien cuando hay la crisis en la Iglesia, cuando aparecen varios papas, ¿verdad? En la Iglesia de Roma se van los papas a Aviñón, y es en el tiempo, es verdad, en el que surgirá Santa Catalina de Siena y otros santos para ayudar a volver a la Iglesia
a una sola cabeza, ¿no? A un solo papa. El protestantismo surge en el siglo XVI, como sabemos, y surge pues por una herejía muy clara que manifestará Lutero. Y de ahí surgirán diferentes ramas y escisiones, después con Calvino y tantísimas otras reformas protestantes hasta el día de hoy. Que con estos hermanos tenemos una gran separación, pues no tenemos el mismo concepto, por ejemplo, de sacramentos. Ellos en muchas escisiones no creen que existan los sacramentos, aunque reconozcan el bautismo y hablen de la última cena, no creen en la sucesión apostólica, y hay muchísimas diferencias doctrinales y luego prácticas litúrgicas pues de una clara también forma doctrinal y moral. Bien, pues después de aclaradas estas dudas y estas incorrecciones que a lo mejor se pudieron entender así el domingo pasado, pues vamos a escuchar al padre Julio Rodrigo, que nos va a hablar de esta experiencia que ha tenido, que va muy acorde con el fin de este octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Le escuchamos. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hoy les quiero contar una anécdota que me sucedió este verano. Un amigo mío, sacerdote, preside una fundación y uno de sus trabajadores es de un país del este de Europa. Este trabajador tenía una ilusión tremenda porque su jefe conociese su país, y este verano organizó un viaje para él y un grupo de amigos de su jefe, y en ese grupo me encontraba yo. Este país es de mayoría ortodoxa. Allí la Iglesia católica de rito latino es pequeña, y la que conserva las costumbres ortodoxas pero está unida a Roma es aún más pequeña. Llama la atención, recorriendo las ciudades de este país, ver la catedral ortodoxa, la catedral greco-católica y la catedral latina en un radio de espacio relativamente pequeño. De hecho, en una visita a una de las bellas ciudades de ese país, que es patrimonio de la humanidad, paseamos por el centro de la ciudad y visitamos la catedral ortodoxa y la católica, ambas pegadas en un mismo recinto peatonal, separadas tan solo por unos jardines. Al entrar en la catedral católica, mientras paseábamos por las naves, a alguien se le ocurrió preguntar por el obispo, y curiosamente estaba allí y nos recibió e invitó a un café. Amabilísimo, estuvo con nosotros. En ese encuentro, como se pueden imaginar, se habló un poco de todo y le preguntamos sobre diversos temas de su país. Uno de ellos por las relaciones ecuménicas. Tan cerca estaban los dos templos que nos imaginábamos que las relaciones eran muy cercanas. Su respuesta literal se me quedó grabada. Podría darles una respuesta diplomática o más bien honesta, pero con ustedes voy a ser honesto. Con la Iglesia ortodoxa casi no tenemos relación. Me llevo bien con su obispo, pero la relación entre las dos iglesias es prácticamente inexistente. No hay que buscar culpables, dijo. La sociedad tampoco lo favorece. Nosotros somos minoría y tantos nos miran con indiferencia o recelo. Créanme que me dio mucha pena escuchar estas palabras del obispo católico, pero el hombre lo decía con toda naturalidad, expresándonos también su pesar y que esta era la realidad. Se lo cuento porque este domingo se termina la oración por la unidad de los cristianos. Hoy 25 de enero no lo celebramos porque coincide con el domingo, pero sería la fiesta de la conversión del apóstol Pablo. Y durante 8 días hemos estado rezando por esta intención. Como ven, queda mucho trabajo que hacer para restablecer la unidad entre todas las iglesias cristianas y cumplir el sueño del Señor, que todos sean uno.
Desde luego podemos rezar para que el Espíritu Santo mueva los corazones y nos pongamos en la dirección de la unidad. Pero junto a la oración y las clarificaciones doctrinales, también está el ecumenismo de la vida que decía el Papa Francisco: acercarnos, conocernos, apreciarnos, colaborar en trabajos pastorales que sean posibles o de caridad. Todo ello seguro que servirá. El Papa León XIV no deja de decir que le gustaría contemplar una Iglesia muy unida, fermento de un mundo fraterno y reconciliado. Imagínense si no solo fuese nuestra Iglesia, sino todas las iglesias unidas, estímulo y ejemplo para un mundo fraterno y reconciliado. Oremos y trabajemos por ello, y pidámosle al Señor vencer tantos obstáculos y poder contemplar un día el gran tesoro de la unidad. Uno solo es el cuerpo, como dice el apóstol Pablo, y uno solo es el Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Nada más, que de nuevo les saludo y aprovecho de nuevo para desearles un feliz Día del Señor, un feliz domingo. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Hay un dicho popular en la Iglesia y sobre todo pues entre los sacerdotes o cuando somos formados, sobre todo en la liturgia o más bien en la práctica de la liturgia, es ante la duda genuflexión. Es verdad que la genuflexión es un signo de adoración, de reverencia, de respeto, de saludo a la presencia del Señor Jesús en diferentes situaciones, ¿no? Sobre todo ante la Eucaristía, también ante la Santa Cruz, en el Viernes Santo, por ejemplo. Bien, pero muchas veces no sabemos muy bien cuándo tenemos que hacer la genuflexión, cómo y cuándo durante la Eucaristía hay que hacerla, en qué momento. Si pasamos delante del sagrario durante la Eucaristía, debemos hacer una genuflexión ante el Santísimo que está en la reserva en el sagrario. Bueno, estas dudas un poco prácticas, pues nos las va a resolver el Padre Jesús Colado en su sección La Liturgia del Domingo, que nos va a hablar hoy de este signo que hacemos, la genuflexión, es decir, doblar nuestra rodilla ante la presencia del Señor. Le escuchamos. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hoy vamos a centrarnos en un gesto que es una expresión muy fuerte de adoración que hacemos con nuestro cuerpo. Y es que en la liturgia no participamos solamente con nuestra mente, debemos participar con todos nuestros sentidos y con todo nuestro cuerpo. Y hoy, precisamente para explicar uno de estos sentidos con los cuales participamos con nuestro cuerpo, vamos a hablar de la genuflexión. Muchas veces lo hacemos de manera rápida al entrar a la iglesia antes de sentarnos en nuestro sitio, pero la liturgia de la iglesia tiene unas reglas muy hermosas y también unas excepciones curiosas que nos ayudan a entender qué estamos celebrando en cada momento. Como nos indica la instrucción general del misal romano, la genuflexión, que se hace siempre con la rodilla derecha hasta el suelo, es un acto de adoración. Por eso, de una manera, digamos, ordinaria, es que esta genuflexión solo se hace ante el Santísimo Sacramento, esté guardado en el sagrario o esté expuesto para la adoración de los fieles. Es nuestra forma de reconocer que allí está Dios. Por eso, si el sagrario está en el presbiterio, el sacerdote la hace al llegar al altar y también al despedirse, pero no durante la celebración, porque en el momento en que empieza la celebración eucarística, al estar en una celebración litúrgica, tiene toda la potencia de manifestar el misterio pascual de Jesucristo de manera también real. Y es por eso que durante la celebración de la liturgia no se hacen genuflexiones ante el sagrario, cuando se pasa por delante. Entonces,
Al darnos cuenta de que ahí está Dios, nosotros con la genuflexión hacemos este gesto que nos ayuda a poder, ponernos de rodillas ante nuestro único Rey, ante nuestro único Dios. Lo cual nos hace también libres, ya que nosotros, los cristianos, no doblamos la rodilla ante ningún otro rey temporal. Tenemos respeto a las autoridades y les obedecemos, pero sabemos que nuestro único Rey, nuestro único Dios, es Jesucristo. Ciertamente, sin embargo, hay algunas excepciones que son dignas de notar, como por ejemplo que también hacemos genuflexión ante la cruz una vez que hemos celebrado en los oficios del Viernes Santo y hemos celebrado la adoración de la Santa Cruz, y desde ese momento hasta el inicio de la Vigilia Pascual se le tributa el honor de la genuflexión a la cruz. Esto es así por un motivo histórico, porque antiguamente en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro, el Viernes Santo lo que se exponía es exactamente el leño de la cruz, es decir, la reliquia de la cruz de nuestro Señor. Este es un momento que vivimos en toda la Iglesia Universal, donde hacemos reflexión ante algo que no es la Sagrada Eucaristía, ¿no? Pero también hay algunas excepciones que lo vemos sobre todo si viajamos como peregrinos a Jerusalén. Veremos que en la Basílica del Santo Sepulcro y en algunas otras, como la de la Basílica de la Natividad en Belén, como por ejemplo, verán ustedes, probablemente muchos peregrinos no se darán cuenta, pero verán ustedes cómo los franciscanos que ya están en la custodia, al pasar por delante del Santo Sepulcro, también lo veneran, digamos así, también dignifican este lugar, o mejor dicho, dignifican nuestra postura o su postura con la genuflexión ante estos lugares santos, sacrosantos, donde han sucedido los eventos más importantes de la salvación. Hay quien, sin duda, podrá preguntar qué ha pasado con la genuflexión doble que se hacía antes del Vaticano II ante el Santísimo Sacramento expuesto. Este gesto ha sido simplificado por la reforma del Vaticano II, no como una manera de empobrecer el gesto, sino como una manera también de ayudarnos a entender que el Señor, el Santísimo Sacramento que está en el sagrario o que está expuesto, sigue siendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, por lo cual no le debemos tributar una deferencia especial solamente porque esté expuesto. Nos ayuda a ver que en todo momento, cada vez que nos hacemos una reflexión delante del Santísimo Sacramento, delante del sagrario, exactamente estamos adorando al mismo Dios, sea que esté conservado, sea que esté expuesto para la adoración de los fieles. No hay un más presente o menos presente de Jesucristo en ese sentido. Cristo está allí con toda su divinidad en ambos casos, y un solo gesto de adoración es suficiente para reconocerlo. Por eso, con este gesto de hincar la rodilla derecha en el suelo, aquellos que lo podemos hacer, aquellos que lo pueden hacer, estamos siempre recordándonos que nosotros solamente flexionamos nuestra rodilla ante nuestro único Rey, ante nuestro único Dios. Y por eso quizá usted también, cuando entre próximamente a una iglesia, entrando y delante del Santísimo, delante del Sagrario, haga la genuflexión, podemos acompañarlo mentalmente incluso, simplemente diciendo: Señor, sé que estás aquí, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Que tengan todos un muy buen domingo. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Y llegando casi al ecuador de nuestro programa, vamos a comentar las lecturas de este tercer domingo del tiempo ordinario. La palabra que nos regala la Iglesia para este domingo es el comienzo de la vida pública de Jesús. Comenzamos ya a leer al evangelista San Mateo, al evangelista propio para este año litúrgico, llamado el ciclo de lecturas A, con la letra A y con el primer evangelista, Mateo. Hoy vamos a escuchar un pasaje en la Eucaristía donde se nos habla que Jesús se instala en Cafarnaún, dejando Nazaret.
deja su tierra natal, o más bien familiar, ya que nació en Belén, pero después de ir a Egipto fueron a Nazaret, la región, el pueblecito donde vivían sus padres y su familia, y se traslada a Cafarnaún y se establece allí como el lugar en el que será el epicentro para su evangelización, para su vida pública. Y nos cuenta el Evangelio que así se cumplía la profecía del profeta Isaías, que será leída en la primera lectura. En Isaías, en el capítulo 8, donde dice, esta lectura casi nos la sabemos, yo creo que de memoria: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte. Y anteriormente, que leeremos también en la primera lectura, unos versículos antes, dice: en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya Isaías se está refiriendo y está haciendo una profecía. Es verdad, los exegetas dicen que hay una primera interpretación de esta profecía, como que iba a reinar el rey Ezequías, iba a traer paz a Israel en el tiempo de Isaías, en el tiempo de la profecía, pero es del profeta. Pero es una profecía que va más allá. Está hablando de la venida de Jesucristo, de la verdadera luz, del que nos va a traer la luz, del que va a librarnos del yugo, del opresor. Pero también nos dice que en un primer momento la tierra de Neftalí y Zabulón, es decir, donde se encuentra Cafarnaún y también Nazaret, toda esa zona de Galilea, la actual Galilea es diferente a la Galilea que había en el tiempo de Jesús. Galilea era considerada sobre todo toda la zona oeste del mar de Galilea. Era lo que era conocida como esta Galilea, y Galilea pues también de los gentiles. Aunque había luego otras ciudades enfrente que también se consideraban como la Galilea más bien pagana, con la Decápolis, con las zonas casi hasta Transjordania y una zona también sirio-fenicia. Bien, pero lo que era llamado Galilea era toda la parte, digamos, izquierda, viendo en un mapa, ¿vale?, la zona oeste del mar de Galilea, o el lago de Genesaret. Bien, pues ahí estaba bajando, ¿no?, en el mapa hasta todo lo que recorría el río Jordán, era llamado la Vía Maris, es decir, que Jesús se establece en una ciudad en Cafarnaún, por donde pasaba esta Vía Maris, una vía de los romanos, que era una vía comercial, un lugar de comercio. Por eso sabemos que en Cafarnaún se cobraban impuestos para los mercaderes, para los comerciantes. Es decir, que Jesucristo se ha puesto como esta luz en medio de las tinieblas, es decir, como una luz en medio de las cosas del mundo, donde vivían ahí en tinieblas. Pero para que entendamos todavía más, toda esa tierra de Neftalí y Zabulón había sido humillada cuando el reino de Israel, sobre todo el norte, es deportado a Babilonia. Después del año 722, al deportar a toda la zona de Samaria, será esta zona, la de Neftalí y Zabulón, la que será en el año 734 a.C. llevada al destierro. Por eso dice que ha sido humillada esta tierra. Durante siglos no vivieron ya más judíos, hasta unos años, casi 2 siglos antes de Jesucristo, que sí empezaron a ser poblada por judíos, volvió a ser repoblada. Y en el tiempo de Jesús pues se consideraba una ciudad judía. De hecho, había una sinagoga. Actualmente se pueden contemplar estas ruinas, ¿no?, de la sinagoga, como también de la casa de Pedro, que era donde parece ser que vivía Jesús. Bien, pues más adelante, en toda la historia de la salvación, esta tierra también será vencida, ¿no?, vencido por los enemigos, con varias batallas, como narra aquí. Más adelante dice: porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Está haciendo una comparación con una batalla que ganó el juez Gedeón en esas tierras. O sea, que el profeta Isaías está utilizando como todo lo que ha ocurrido en esa zona donde ha sido devastada, donde también se han ganado batallas, donde se han perdido, pues allí será el lugar donde se mostrará, allende del mar, dice, ahí, Galilea de los gentiles, será donde se manifieste el Mesías, el Señor, Cristo Jesús. Y ahí será donde llame a sus discípulos. Hoy escucharemos también cómo Jesús llama a sus discípulos. Les llama a seguirle, a continuar en su seguimiento,
Jesús que aparece como un profeta itinerante, que aparece como un anunciador del Evangelio por este lugar, Cafarnaún, que su etimología significa lugar de la consolación. Es la concepción más unánime que hay de la etimología de este término, de Cafarnaún. Bien, pues Jesús va a pasar, tiene aquí un término precioso, ¿no?, que nos relaciona con la Pascua. Jesús es el que pasa salvando, es Dios mismo, que va a pasar por la tierra del hombre, por donde a lo mejor ya pensaban que ahí no iba a pasar nada. Jesús es el lugar, Jesús decide que ese sea el lugar donde comience la evangelización, el anuncio del reino. Por eso nos dirá hoy, convertíos, y venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombre. Recorría las ciudades enseñando y anunciando el reino de Dios. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y llamó a estos primeros hermanos, a Andrés y a Simón, y a los hermanos de Betsaida, a los dos hermanos llamados después los hijos del trueno, a Santiago y a Juan. También preparados por el anuncio de Juan Bautista. Como sabemos en el relato de Juan, sabemos que Andrés ha escuchado a Juan Bautista y le dirá a su hermano Simón que le acompañe. También sabemos que Cafarnaún era un lugar de pesca, como sabemos que era un lugar de comercio, y el mayor comercio que había en la zona era de pescado. Por eso sabemos que estos 4 eran verdaderos pescadores. Por eso Jesús les dice: os haré pescadores de hombres. Bien, pues para terminar, solamente dar una pincelada de la lectura de la primera carta a los Corintios, que vamos a estar escuchando durante todos los domingos. Y diciendo que Pablo, hablando de las primeras divisiones que hay en la comunidad de Corinto, dice que él a lo que ha sido llamado no es a bautizar, es decir, a agregar a más gente en la iglesia, digamos así jurídicamente, sino a evangelizar, a hacer la misión que ha hecho Jesucristo, a ser luz de las naciones para todos. Vamos a terminar este comentario pues con una canción que a todos nos gusta mucho. La vamos a escuchar en la voz de Atenas, Pescador de hombres. Tú has venido a la orilla, la escuchamos. Ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegando a los 38 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. Hoy vamos a hablar del día que celebramos hoy. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario, pero celebramos el domingo de la palabra de Dios. El séptimo domingo de la palabra de Dios. Llevamos 7 años celebrando en este tercer domingo del tiempo ordinario un domingo dedicado a la escucha, a la reflexión y a la conciencia de que la palabra de Dios viene en nuestro auxilio y que es necesaria para nuestra vida cristiana. Esta jornada la instituyó el Papa Francisco el 30 de septiembre del año 2019 a través de la Carta Apostólica en forma de motu proprio Aperuit Illis, con el fin de promover y animar la lectura de la palabra de Dios entre los fieles y en la pastoral ordinaria. Esta iniciativa del Santo Padre supuso una invitación a toda la Iglesia a dedicar un domingo completamente a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Por eso en este día la Iglesia nos regala, pues por ejemplo en la Eucaristía, entronizar la palabra de Dios, hacer la procesión con el libro de las Escrituras. Y también pues así nos ofrece la Conferencia Episcopal Española un subsidio litúrgico para diferentes momentos de la liturgia en este fin de semana, en este domingo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. En este año la jornada de la Palabra de Dios, el Domingo de la Palabra de Dios, tiene el lema en este año 2026, la palabra de Cristo habite en vosotros, tomado de la carta a los colosenses de San Pablo. Hoy, además, la Iglesia, por ser 25 de enero, celebra la conversión de San Pablo, pero como es domingo, pues celebramos el Día del Señor. Pero teniendo muy presente también hoy, pues la intercesión del gran apóstol San Pablo. Bien, pues necesitamos la palabra de Dios. Hemos de diferenciar, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que significa palabra de Dios y lo que significa la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es lo que el hombre ha recogido por inspiración del Espíritu Santo, así llamamos a los hagiógrafos, lo que el hombre ha recogido por escrito de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es más amplia que el término escritura. La palabra de Dios son todas las obras, los hechos, lo que ha dicho Dios durante toda la historia de la salvación. Por eso no todo lo que hay en la Sagrada Escritura, al revés, por eso no toda la palabra de Dios ha sido recogida en la Sagrada Escritura. Lo dicen muy bien los evangelistas, sobre todo San Juan. Si tuviera que escribir todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho y ha dicho, no habría libros, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esta diferencia, pues hemos de saber que la palabra de Dios se manifiesta en la asamblea. Cuando se proclama la Sagrada Escritura en la asamblea, es cuando se hace patente y viva la palabra de Dios, toma cuerpo, toma un espíritu en la asamblea, donde 2 o más están reunidos en el nombre del Señor. Esto es muy importante saberlo porque también es muy bueno, ¿no? Rezar, orar con la Escritura. Y es verdad, estamos contemplando la palabra de Dios, a lo mejor en solitario, pero la palabra ha sido, digamos así, puesta por Dios Padre para que sea proclamada en la asamblea. Lo vemos así en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Lo vemos en el tiempo de la sinagoga, cuando el pueblo de Israel está en el destierro, no tiene templo donde ir a rezar, no tiene tierra, ¿no? Ya no es su tierra, ya no tiene facilidades. ¿Qué surge? Dios suscita las sinagogas, el lugar donde reunirse. Sinagoga significa asamblea, es el mismo término en hebreo.
el que luego será asamblea y eclesia, en griego, eclesia, asamblea. Es el mismo término, es decir, se reúnen en iglesia, en asamblea, para escuchar la palabra de Dios, y el pueblo de Dios, dice, lloraba. De ahí nosotros hemos recibido, ¿no?, este mismo espíritu de que sea proclamada la palabra de Dios. Por eso es muy importante la formación, por ejemplo, de los lectores en las parroquias, que la palabra de Dios se ha de proclamar, no se ha de leer de cualquier manera. Hay que prepararlo, hay que saber que el pueblo debe escuchar. ¿Cuánto nos cuesta escuchar la palabra de Dios? Normalmente en la Eucaristía, en las celebraciones litúrgicas, pues para vencer estos demonios que no nos dejan escuchar, para destaponar estos oídos que les cuestan escuchar, pues hay que proclamar la palabra, como si fuera una trompeta, ¿no?, que penetra nuestros oídos y así puede llegar a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida. Fijaos, en este día la Iglesia nos regala poder tomar conciencia de la necesidad de la palabra de Dios, que nos alimenta continuamente, que nos alimenta cotidianamente. La extensión de lecturas que tenemos, también gracias al Concilio Vaticano II, que hizo esta reforma litúrgica, y también de la vuelta a las fuentes y de extender, ¿no?, la palabra de Dios a todos los hombres, no solamente traduciendo a las lenguas vernáculas, sino ampliando, ¿no?, con un sentido teológico y pastoral, el que conozcamos a fondo las Sagradas Escrituras, pues es una dicha enorme que tenemos. Por eso hemos de aprovechar, hemos de formarnos también en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y así poder dejarnos hacer por la palabra de Dios. Mi Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y llegamos ya casi al final de nuestro programa y lo hacemos con la sección que nos trae el padre Juan José Rodríguez. Repasamos los santos de la semana que ya comienza hoy. Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez. Buenos días, gracias por estar en la compañía de Dies Domini en Radio María. Anunciamos los santos que celebraremos esta semana. El día 26 será la memoria de dos de los discípulos de San Pablo, los santos Timoteo y Tito, a quienes escribe el apóstol y cuyos testimonios los atesoramos en la Sagrada Escritura. San Timoteo vino a ayudar a la evangelización tomando el lugar de Bernabé para acompañar a Pablo en sus viajes apostólicos. Luego le fue confiada la predicación a los tesalonicenses que estaban envueltos en una cruel persecución. Fue elegido obispo, según parece, por especial inspiración del Espíritu Santo, y cuando Pablo regresó a Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso para acabar con los falsos maestros y ordenar sacerdotes y diáconos. Timoteo murió apedreado y apaleado por los paganos. San Tito, por su parte, fue compañero de San Pablo durante el Concilio de Jerusalén. Después de predicar en varias ciudades, San Pablo lo consagró obispo de la isla de Creta. Podemos traer a colación uno de los consejos que Pablo le brinda en la carta dirigida a él. Quiero que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Pedimos, pues, su intercesión para que, formados en la caridad que nos regala el Espíritu Santo, permanezcamos firmes en la fe. El día 28 es el día del santo patrono de todos los centros de enseñanza cristianos,
Es el día de Santo Tomás de Aquino. Ustedes lo llaman el buey mudo. Yo les digo que este buey mugirá tan fuerte que su mugido resonará en todo el mundo. Estas eran las palabras que dirigió San Alberto Magno, maestro de Tomás, para defenderlo de sus compañeros de estudio, quienes le habían dado ese apodo, y por su carácter taciturno y aparentemente poco brillante. Santo Tomás proviene de una familia noble y estuvo destinado por sus padres a ser el poderoso abad del monasterio de Monte Cassino. Sin embargo, Santo Tomás rechazó toda ambición y eligió formar parte de una orden mendicante de los frailes dominicos en Nápoles. Una elección muy frustrante para su ambiciosa familia. Sintiendo traicionadas las expectativas familiares, su madre y 2 de sus hermanos lo secuestraron y lo mantuvieron prisionero en su castillo por 1 año. Su humor, poco sociable pero a la vez muy pacífico, se alteró solo cuando le hicieron entrar a una prostituta en su recámara para hacerlo desistir de su vocación. A este punto, Tomás reaccionó aferrando con fuerza un leño ardiente y la hizo escapar. Con la ayuda de sus hermanas, se cuenta que luego Tomás logró escapar haciéndose bajar de las murallas del castillo de Roca Seca en una grande cesta. Libre del acoso familiar, Tomás estudió en Colonia, París, y cuando regresó a Italia intensificó su estudio del filósofo Aristóteles. Comenzó a escribir su llamada obra maestra llamada la Suma Teológica, pero no la pudo terminar porque murió yendo de camino hacia el Concilio de Lyon, al que el Papa lo había convocado como teólogo perito. Tenía solo 49 años. El buey mudo sigue hablando hoy en nuestras universidades y centros de estudio, pues la forma sistemática de organizar todo el conocimiento de Dios es verdaderamente una obra magistral que él mismo creía que era paja comparada con un instante de contemplación del verdadero rostro de Cristo, como había experimentado místicamente mientras empezaba a escribir la tercera e inconclusa parte de la Suma Teológica. Continuamos con los santos de la semana. Llegamos ya a finalizar este mes de enero, pues el 31 tendremos la memoria del santo fundador de la familia salesiana, Giovanni Melchiorre Bosco, más conocido como Don Bosco. San Juan Pablo II lo declaró padre y maestro de la juventud por su incansable labor con esta población. Desde niño sintió la llamada a ser sacerdote y una vez ordenado siguió el curso de sus sueños. Esto no se dice solo de forma poética, sino que literalmente Dios le llamó en sueños. Se cuenta que cuando era un niño de 9 años, tuvo un sueño en el que estaba rodeado de algunos muchachos que jugaban y otros que blasfemaban. Dado su temperamento impulsivo, Juan buscaba hacerles desistir agrediéndoles con puños y puntapiés. Le aparecieron luego en la escena Jesús y la Virgen que lo exhortaron a ganarse el afecto de esos amigos, no por la furia de los golpes, sino con la mansedumbre y la caridad. Solo con este modo afable los habría convertido sobre la fealdad del pecado y de la preciosidad de la virtud. Siendo ya presbítero, tuvo un celo inmenso por llevar a los jóvenes a Dios. Hizo suyo un legama de San Francisco de Sales. Da mihi ánimas, cetera tolle. Dame almas y llévate todo lo demás. La espiritualidad de San Francisco de Sales lo condujo toda su vida, haciendo que su congregación tomara el nombre de salesianos en vez de bosquimanos, pues nunca quiso atribuirse ningún protagonismo. El carisma salesiano es una gran ayuda hoy para la Iglesia. Nos ayuda a dejar de lado los escrúpulos de una santidad hecha a nuestra medida y nos enseña a considerar nuestros errores como faltas aprovechables para acercarnos a Dios. Don Bosco decía: ser bueno no consiste en no cometer errores, sino en tener la voluntad de enmendarse. Actualmente la familia salesiana cuenta con más de 14.000 miembros, sirviendo en 134 países. Hasta aquí los santos de la semana. Sigamos disfrutando de este domingo, día de la palabra de Dios, que está exaltada en todas nuestras iglesias y ojalá también en nuestros hogares. Que el ejemplo de los santos también nos ayude a desear contemplar el rostro de Dios. Feliz domingo.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez. Y queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa de hoy, de Dies Domini. Hoy, 25 de enero de 2026, celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario, Domingo de la Palabra de Dios. Espero que hayáis podido disfrutar del programa y que podáis haber aprendido un poquito y haber profundizado sobre el sentido del Día del Señor y la necesidad que tenemos de la Palabra de Dios. Queridos amigos, si no habéis podido escuchar el programa completo o no podéis escucharlo a la hora en que se emite en Radio María, podéis hacerlo a través de los podcasts en radiomaria.es y también a través de las plataformas Apple Podcast y Spotify. Y si queréis escribirnos, podéis hacerlo al correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Feliz domingo a todos y hasta dentro de 7 días. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.